Eduardo Llano es politólogo y escritor con una amplia trayectoria en investigación, análisis político y activismo social. Es egresado del Colegio Berchmans con estudios en ciencia política y estudios culturales de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Ha trabajado en proyectos enfocados en desarrollo y paz. Ha sido asesor político de figuras como Antanas Mockus. Ha sido igualmente columnista en medios como El Clavo y La Llave y ha liderado iniciativas como la Red Tejido de Líderes en Acción, TELAR, y el proyecto Chao Racismo, demostrando su compromiso con la lucha contra el racismo y la construcción de ciudadanía. Hoy, en el Ágora, charlas con Ángela, Eduardo Llano. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a su programa El Ágora, charlas con Ángela. Hoy estamos con Eduardo Llano. Eduardo tiene una carrera muy importante, muy interesante y además es un experto en análisis político. Bienvenido a nuestro programa, Eduardo. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Bueno, Eduardo, me voy a meter a tu rancho. Voy a empezar preguntándote por tu familia, por tu niñez. Cuéntame. Bueno, pues una niñez muy feliz, de hecho bastante plena, porque mi familia compuesta, mi padre, mi madre, 5 hermanos mayores, yo soy el menor de 6, y pues una familia de clase media, típica caleña, del barrio El Bosque, de Cali. Estudié en el Colegio Berchmans, soy bachiller Berchmans del año 97. Y siempre muy ligado a temas de ciudad, eso y la formación que me dieron los jesuitas, pues me ayudó a involucrarme mucho con el liderazgo, con las obras sociales, y eso me llevó a interesarme por la política. Entonces estudié ciencia política, me dediqué casi 25 años a hacer política de distintas formas, tanto como asesor, como activista. Fui fundador del Partido Verde, fui fundador del partido de Antanas Mockus Visionarios por Colombia. Y durante mucho tiempo tuve como norte eso. Y por cosas de la vida, circunstancias de la vida, en los últimos 6 años decidí migrar a España. Actualmente vivo en Barcelona, España. Estoy ahora en Cali de visita. Y en esa migración o en esa nueva vida decidí estudiar una segunda carrera y me he convertido en quiropráctico. Entonces, hoy en día trabajo mucho más también temas de la salud, temas del bienestar, pero por supuesto nunca dejo de lado la política, siempre es una gran pasión y pues a ello le dedico gran parte de mi tiempo y gran parte de mi energía. Y ahora que estamos en este proceso electoral, pues ha coincidido con mis vacaciones y por eso estoy aquí en Colombia, también un poco interesado en qué va a pasar en estos días en la política. Pues muy importante, Eduardo. Pues voy a empezar recogiendo algo de lo que tú me has contado y te muestro esta primera imagen. Vale. Ok, claro que sí. El Colegio Berchmans, claro que sí. Es una de las instituciones que más quiero y que fue fundamental en mi formación. Y creo que es fundamental también en la vida de la ciudad, de la región, porque sigue formando líderes y liderazgos eh, integrales, ¿no? Porque creo que la formación jesuita y la metodología de la enseñanza personalizada, también, digamos, involucrarnos en temas de la sociedad, no solamente el saber por saber, sino el saber aplicado al liderazgo y al bienestar de la sociedad, creo que dejan una huella muy profunda. Amo mucho mi colegio y es una de las cosas que más felicidad me ha dado en la vida estudiar en el Berman. Bueno, te voy a mostrar esta otra imagen y me comentas. Vale. Oh, Chao Racismo, wow, qué bien. Sí, Chao Racismo fue un proyecto, o es un proyecto porque aún existe, que iniciamos en el año 2011, noviembre, diciembre de 2011, que nace a partir de una respuesta a una publicación tremendamente racista que hizo en ese momento la revista Hola Colombia, donde aparecían las mujeres más poderosas del Valle del Cauca, pero cometieron un error y es que detrás de ellas aparecían 2 mujeres negras ataviadas con las vestimentas de la usanza de la época del servilismo y casi que la esclavitud, sosteniendo unas bandejas de plata. Y el error que cometieron, porque digamos que la foto podría haber sido entendida como una puesta en escena, pero no pusieron los nombres de las 2 mujeres negras, ¿no? Y eso casi que las cosificaba, las volvía objetos dentro de la foto. Y eso nos dio a Ray Charruquí y a mí, que éramos muy cercanos en ese momento, Ray, gran amigo,
la idea de cómo contestar a eso. Y a mí se me ocurrió que como la revista se llamaba Hola, pues nosotros contestáramos con el contrario era chao, y era decir chao racismo. Y de ahí salió de esa conversación, de esa frase, de esa idea, salió un movimiento que fue muy poderoso en su momento, eh, sobre todo para hacerle saber a la gente que el racismo, y en ese momento coincidió con el lanzamiento de la ley 1482 del 2011, la ley que por primera vez en Colombia estipulaba que el racismo y los crímenes de odio ya no eran una opinión, sino que eran un delito. Entonces, con Diego Angulo, que hoy en día es cónsul en Chicago, cónsul de Colombia en Chicago, Ray Charrupí y otros que estuvieran ahí muy cercanos, eh, David Soto de la Fundación Aqua, también le hago un reconocimiento a él por eso, pues nos empeñamos en que esto saliera y también captamos un poco la esencia del momento, donde en Cali pues siempre ha habido mucho racismo, ¿no? Así no queramos admitirlo, Cali es una sociedad profundamente clasista, racista, machista, como lo es todo Colombia, y Sí. en ese sentido, pues nosotros que, digamos que pusimos el dedo en la llaga, pero lo pusimos con creatividad. Y de ahí salieron muchos proyectos anexos. Salió, por ejemplo, el SIMPI, que era el simposio de publicidad incluyente, donde marcas de todo el país fueron a ver cómo era ese tema de la inclusión. Porque más allá de hablar de racismo o de antirracismo, creo que hay que hablar es de inclusión, ¿no? Y esa inclusión en todo, ¿no? En la publicidad, veíamos, por ejemplo, que en esa época no había cajeros en los bancos, no había cajeros humanos negros atendiendo. Y cuando preguntamos a su bancaria por qué eso pasaba, pues ellos quedaron un poco como descolocados y casi que se empezó a tomar en cuenta esto de las leyes o el estímulo, mejor que el estímulo de poner discriminación positiva, ¿no? Darle oportunidad a la gente negra, a la gente indígena, a la gente que de alguna forma es racializada, de hacer parte de los cargos importantes de la sociedad. En ese momento, por ejemplo, te cuento esto, Ángela, nunca había habido un general negro en la policía de Colombia. Y a partir también del estímulo que tuvo esta campaña en esos años, llegó a la cabeza de la comandancia el general Moore, primer general negro en la policía en Colombia. Y cantidad de logros así que yo creo que fueron aportando cositas que dieron sus frutos ya hoy en día. Tenemos, por ejemplo, a Francia Márquez en la vicepresidencia de Colombia, cosa que era impensable hace unos años. Y bueno, yo creo que hoy en día hay mucha más conciencia sobre que el racismo no es una opinión, es un delito y hay que combatirlo y se combate con inclusión. Muy importante, ¿verdad?, lo que hicieron ustedes. Y también eso coincidió con el momento en que las mujeres también empezaron a participar con la ley de cuotas. Hablas tú, por ejemplo, de Francia Márquez. La ley de cuotas prácticamente salió como ley ya en el año 2000 y pues gracias a esa ley también han estado participando las mujeres en los niveles de decisión y allí han llegado porque pues en este momento tenemos varias candidatas mujeres que están en alguna forma tratando de ver si en algún momento llega una mujer a la... Te muestro esta imagen, Eduardo. O el profe Antanas, gran maestro que me inspiró muchísimo, aprendí muchísimo de él en esa primera época donde incursionamos en política. Yo tenía tal vez 23, 24 años y fue mi primer trabajo en política. Era quien en esa época manejaba las comunicaciones, ni siquiera había redes sociales, todo era a través de email. Y entonces en esa época, si tú le enviabas un mail a Antanas Mocus, quien contestaba era yo a través de unas plantillas que él me había dejado y cuando era mensajes pues ya muy específicos, yo se los transmitía a él. Ese fue mi primer trabajo con él. Hicimos parte de lo que fue la Fundación de Visionarios por Colombia. Lo acompañé a él en su campaña presidencial y fue una escuela hermosísima que hasta hoy en día valoro mucho por lo que aprendí de cómo los símbolos pueden transformar el pensamiento, cómo la cultura ciudadana es tremendamente importante para la sociedad y de ahí salieron también distintos proyectos. Por ejemplo, de la mano de Antanas llegué yo al Partido Verde, ¿no? Cuando se unió Antanas, Peñalosa, Lucho Garzón al partido Centro Verde, que se llamaba en esa época Verde Centro Oxígeno, creo que se llamaba, y se creó lo que hoy conocemos como el Partido Verde. Ya luego, bueno, vinieron distintas vicisitudes y diferencias. Yo termino saliéndome del partido más o menos en el año 2013, 2014,
Pero sí fue una gran escuela Antanas y le agradezco muchísimo y creo que el país todo le debe agradecer mucho a Antanas Mocus su labor como pedagogo, su labor de haber formado liderazgos también y de resaltar eso, ¿no? El poder de los símbolos, el poder de la cultura ciudadana y el poder de la educación como un arma que transforma las vidas y que está para seguir transformando la sociedad colombiana. Antana es un personaje importantísimo. Qué lástima, hoy en día pues ya está muy delicado de salud, ya no hace apariciones públicas, pero qué falta nos hace su mensaje y qué falta nos hace su presencia en esta tremenda polarización en la que estamos hoy en día. Eduardo, en la campaña de Antanas de la forma estratégica, yo también participé en esa campaña y nos dolió mucho porque había mucha gente que supuestamente lo seguía, muchos jóvenes, pero se hizo una campaña en ese momento que era más que todo en redes sociales y finalmente los resultados fueron muy tristes. ¿Por qué crees tú que se dio esa parte? Porque eso casi se puede decir que se repite muchas veces en las campañas políticas. Bueno, yo creo que hay una enseñanza de Antanas y es que no todo vale, ¿no? Y en ese no todo vale, pues hay otros que sí juegan al todo vale. Y recuerdo mucho que para la primera vuelta de la Ola Verde, eso tal vez fue año 2010, si no me falla la memoria, Antanas pasa con la mayor votación en la primera vuelta y en la segunda vuelta le gana Juan Manuel Santos. Y precisamente en ese todo vale, pues se recogían las estructuras políticas y también fuerzas del país que Antanas no quiso recibir en ese momento en el movimiento, en la ola verde. Y esas fuerzas, digamos que sí fueron cooptadas o se fueron a las huestes de Juan Manuel Santos, ¿no? Y entonces ahí también hay un tema que me parece que sigue vigente, que es cómo la política colombiana depende, incluso hoy más que nunca, del clientelismo, ¿no? Entonces, si tú no te comprometes con una clientela, si tú no haces parte de esos engranajes de poder donde realmente lo que se busca es la apropiación de las rentas del Estado y la maximización de las utilidades a partir de esas rentas, que en otras palabras eso es la corrupción, ¿no? Cómo se corrompen quien maneja los presupuestos, cómo se corrompen los entes de control y cómo se corrompe el privado que también hace parte de esa cadena, porque no solamente el público. Y en ese todo vale, pues se perdió la presidencia, ¿no? Porque claramente nos dieron la instrucción y Antanas por convicción decía, no, aquí no vamos a recibir platas de dudosa procedencia, aquí no vamos a recibir estructuras políticas que vengan buscando puestos o que vengan buscando eh, apoderarse de las rentas del Estado. Entonces creo que se perdió la presidencia, pero a veces uno cuando pierde también gana. Y en ese sentido creo que quedó para la historia una campaña muy linda, muy bonita, que de alguna u otra forma, pues esperamos que los colombianos recuerden y ojalá hacia futuro haya liderazgos como los de Antanas, donde de verdad se premie no solamente el fin, sino también el proceso. Es decir, no todo vale por un fin, y cualquier medio es posible para ese fin, sino que los medios también con los que se alcanza el fin son importantes. Y creo que esa coherencia es un asunto muy delicado que nosotros debemos mantener a lo largo de nuestras vidas y que yo personalmente he tratado de mantener a lo largo de mi vida. Bueno, tú después de esta campaña también, o no sé si fue como resultado de la campaña, te lanzaste al Congreso. Sí, ¿Cómo señora, fue esa claro. experiencia? ¿Cómo te fue? Bueno, fue una experiencia muy bonita, también muy difícil porque en ese momento también dentro del mismo Partido Verde luchábamos con unas estructuras clientelistas muy potentes. Yo estuve de la mano muy cercano en aquel entonces a quien era mi compañero, mi coequipero, por decirlo de alguna forma, que era Michel Maya. Los dos trajimos y fundamos el Partido Verde aquí en el Valle, con otras figuras que luego se sumaron, como Mapi Velasco, como Viviana Armitage, como el mismo Duvalier Sánchez, que hoy en día está como candidato a la Cámara, perdón, al Senado. Yo me lancé a la Cámara precisamente para mantener como esa esencia del verde verde, nos llamábamos a nosotros mismos los verdes verdes. Entonces fue una campaña muy bonita, al final muy triste, muy dolorosa. El proceso que yo saqué de ahí, de ese proceso que incluso me llevó a una depresión en su momento, yo salí de esa depresión a partir de la meditación, a partir de meditar y meditar con una herramienta que hoy en día todavía, 16 años después, sigo promocionando, que es la meditación Ho'oponopono, que se las cuento rápidamente, es trabajar 4 palabras
que funcionan como un mantra de meditación activa. La meditación generalmente te dicen para meditar pon la mente en blanco, pues eso es dificilísimo, pero lo que uno puede hacer con el Ho'oponopono es que cambia el diálogo interno por 4 palabras sanadoras que son perdón, lo siento, gracias, te amo. Entonces, si usted tiene un Claro. conflicto con otra persona, consigo mismo, con una situación, simplemente respirar Sí. profundo y repetir ese mantra, perdón, lo siento, gracias, te amo. Y ese fue el regalo que me dejó ese proceso y hasta hoy en día hace parte de mi vida. Como te digo, tenemos una empresa de enseñanza de meditación Ho'oponopono. Yo he hecho ya cientos, miles de talleres aquí en Colombia. Perdón, lo siento, gracias, te amo. Maravilloso. Bueno, Eduardo, ahora, perdón, lo siento, gracias, te amo. ¿Cómo ves tú, basado en esa teoría, esa contienda que va a finalizar este próximo domingo? Pues Ángela, veo que el país ha caído en la falsa trampa de pensar que el otro, por pensar distinto, es mi enemigo. Y no es así, el otro simplemente es el otro y piensa distinto y no tiene que coincidir conmigo para que yo lo pueda respetar o lo pueda querer. Me da mucha tristeza que por política se hayan destruido amistades, se hayan dañado relaciones familiares, porque realmente las personas se casan con una idea y se ponen en los zapatos de esa idea y les cuesta mucho ponerse en los zapatos del contrario o de la idea contraria, ¿no? Pienso que en Colombia nos hace mucha falta ponernos en los zapatos del otro y ver las cosas como las ve el otro. ¿Cómo ves tú entonces ya hacia esas elecciones que ya vienen? ¿Cómo ves tú si qué candidatos están proponiendo esa parte que no vaya a la polarización del uno y el otro? Ya con nombres, Bueno, dímelo. sí, no, mira, yo te soy muy sincero, yo veo y me asusta mucho la posición, por ejemplo, de Abelardo de la Espriella, ¿no? Donde anuncia que dice que hay que destripar a los de izquierda. Hombre, esa violencia en el lenguaje que hay que erradicarla, ¿no? Creo que vale la pena, por ejemplo, una posición más sosegada, más tranquila, donde se reconoce el contrario, y en ese sentido veo a dos personajes, veo a Roy Barreras hablando de unirnos a todos, y veo a Iván Cepeda también tratando de no agredir al otro, ¿no? Pero es muy difícil hablar de esto sin que se levanten animadversiones, porque inmediatamente si hablas de un lado te dicen que eres guerrillero, si hablas del otro lado te dices que eres paramilitar, y si no hablas de ninguno entonces se atacan los dos, ¿no? Entonces es complejo, y yo lo que invitaría a la gente es a que haga esta reflexión. ¿A quién de estos personajes les gustaría a ustedes tener como compañeros de trabajo? ¿O con quién de sus personajes les dejarían cuidando un hijo, una hija? ¿O con quién de sus personajes quisieran hacer un negocio? ¿No? Y tal vez ahí uno va encontrando la confianza, ¿no? Que es el valor supremo que yo creo que tenemos que buscar en Colombia, y sobre todo el respeto a la vida, Ángela, porque nosotros no podemos seguirnos matando como nos venimos matando desde los años 30 del siglo pasado, porque uno era liberal y el otro conservador, y ahora uno es de la izquierda y el otro es de la derecha. Eso tiene que cambiar, eso lo tenemos que cambiar, y tenemos que saber que Colombia es una sola nación, y quienes hemos migrado nos damos cuenta que ser colombiano es una condición que afuera no saben si tú eres de derecha o de izquierda, ni les importa. A ti te ven como colombiano y eso somos. Y así nos tenemos que vender y así nos tenemos que unir como nación, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que pues prácticamente nuestro movimiento quiere decir que tenemos que promover la ética del cuidado que practican las mujeres. Ustedes tienen también en el Partido Verde a Claudia López. ¿Cómo la ves tú en esa parte de unir a la gente? Bueno, te hago una aclaración. Yo no hago parte del Partido Verde hace muchos años y no soy del Partido Verde. Soy cercano a Claudia, estuve muy cercana a su campaña como cuando fue senadora. Yo creo que Claudia tiene un mensaje importante y siempre lo ha tenido, y un liderazgo y una voz muy importante. Pienso que es valiosa en el sentido que tiene mucha experiencia ya al haber sido alcaldesa de Bogotá, pero realmente hay que esperar qué va a pasar en las consultas. Y yo creo que en las consultas también estamos cayendo en una trampa donde mucha gente no va a votar a favor de, sino en contra de, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vale la pena invitar a la gente a que vote por quien de verdad quiere, no que vote pensando en el cálculo político de a quién le puede hacer daño. Claudia, por supuesto, es una mujer valiosísima, la quiero, la respeto, la admiro mucho. ¿Y qué dices tú de Francia Márquez? Bueno, Francia Márquez tuvo un papel importantísimo en la campaña de Petro. Yo pienso que ella misma eh, se sintió aislada y la aislaron en algún momento de las decisiones de poder. Pienso que ha habido como una especie
de relegación, es decir, la han relegado a un segundo plano, y creo que ella también, no sé si por su propia seguridad o por algún tipo de negociación interna que desconocemos, pues ha hecho que su voz se apague o que suene menos en todo caso, ¿no? Creo que el papel de Francia debería ser más relevante. Creo que como mujer negra, como mujer vallecaucana, caucana, pues ahí tendría que tener muchísimo liderazgo, y esta región pide más liderazgo de parte de ella. Los que la apreciamos y la queremos, seguimos con ella. Y Paloma, ¿qué piensas de Paloma? Bueno, Paloma, yo no, digamos que no congenio con las tesis de ella ni del uribismo, pero me parece una mujer muy admirable, muy, muy admirable, y que tiene, digamos, una estructura mental y tiene una formación que pues hace que defienda sus tesis con mucha gallardía. Prefiero mucho más esa formación, ese liderazgo de Paloma al de otras mujeres, por ejemplo, como la Cabal o otras mujeres que, digamos que va más por la confrontación, ¿no? Yo en Paloma veo que también hay, pues, un reconocimiento a su trabajo como senadora. Desafortunadamente, veo que tiene la sombra de Uribe, ¿no? Y Uribe no la suelta, porque creo que eso es también como el control del patriarcado sobre ella, simbólicamente y materialmente. Entonces, pues me gustaría ver una Paloma más libre, si se pudiera. Me parece muy importante y muy importante tu tesis. Y ojalá que, bueno, esa tesis tuya, ¿cómo hacemos para que eso se vuelva no la excepción, sino la norma? Yo creo que es una decisión personal, Ángela. No, yo no estoy en la evangelización de nadie, yo no estoy en el eduardismo, ni me interesa montar un movimiento político, ni mucho menos. Yo creo que es una decisión personal, y creo que solamente podemos transmitir a partir del ejemplo. De acuerdo. Ojalá que el próximo sí sea una potencia mundial de la vida. Y con esos principios tuyos, pues me parece muy importante, cerremos entonces un mensaje para que la gente en estas elecciones que vienen practique por lo menos eso que tú propones. Bueno, yo simplemente le invitaría a la gente a que cuando se sienta angustiada, cuando se sienta rabia, cuando sienta que se está sintiendo atacada, respire profundamente, mantenga la respiración un segundo, la suelte y diga verbalmente o mentalmente: perdón, lo siento, gracias, te amo. A quien sea que le esté causando problemas, o sea la situación que sea, eso es un bálsamo para el cuerpo, para la mente, para el alma. Concentrémonos en eso, concentrémonos en el amor más que en el odio, en el perdón más que en la venganza, y con esas herramientas vamos a salir adelante como sociedad, Ángela. Estoy convencido de eso. Pues me parece súper, súper, súper importante, sobre todo ahora cuando vamos a estas elecciones. Acuérdense, perdón, lo siento, gracias, te amo, son las palabras básicas. Gracias, Eduardo, ha sido rico entrevistarte y rico charlar contigo ahora que estamos a punto de tener estas elecciones que supuestamente son muy polarizadas, y que por favor sí hagamos lo que tenemos que hacer, votemos por los que sean, por los que practiquen eso, perdón, lo siento, gracias, te amo. Ángela, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Muy, muy agradecido por este momento, por esta entrevista. No me imaginé nunca que fuera a tratarse como se trató, pero me voy muy feliz y muy contento también de saludarte, porque no hablábamos hace muchos años, y te felicito por el espacio, a ti y a todo tu equipo, y un saludo a todas las personas que nos ven.